Muy buenas tardes y bienvenidos a Puntos Suspensivos, el programa donde siempre hay más de qué hablar. Puntos Suspensivos con Josué Nandayapa. Hoy tenemos una invitada cuyo testimonio no solo transforma, sino que también despierta esperanza y fe. Nos acompaña María Delmy Portillo, autora del libro Tu arte en mí, una obra profundamente personal y sanadora. Prepárense porque hoy hablaremos de dolor, pero también de redención, de cicatrices y de milagros, y sobre todo de ese arte divino que puede restaurar lo más roto. Comenzamos. Muy buenas tardes, Delmy, ¿cómo te encuentras? Muy feliz en este tiempo, y yo quiero darle en esta tarde la gloria y la honra a papá, que gracias a él yo estoy aquí y me dio una segunda oportunidad. Qué bueno, me da muchísimo gusto. De hecho, mientras estábamos trabajando en tu libro, nos sorprendió todo ese testimonio, porque de hecho de eso se trata, ¿no? Es un testimonio lo que tú colocaste, muy inspirador, por cierto, te felicito porque escribir es de valientes, siempre lo he dicho. Voy a leer una pequeña parte de tu semblanza, una breve semblanza, como parte de una introducción, ¿de acuerdo? María Delmy Portillo es maestra, madre, pastora, migrante, pero sobre todo una sobreviviente y una mujer transformada. Su libro, Tu arte en mí, es un relato íntimo, crudo y profundamente espiritual, sobre cómo el amor de Dios sanó sus heridas más profundas, el abandono, el abuso, la violencia familiar, la enfermedad y la soledad. Hoy nos honra con su presencia en Puntos Suspensivos, para compartir no solo su historia, sino también ese mensaje que tantas almas necesitan escuchar. Bienvenida nuevamente. Qué alegría tenerte con nosotros, de verdad. Esta tarde voy a estar realizando una serie de preguntas para conocer más a profundidad tu obra, puesto que, como te dije al inicio, en el momento de estarla trabajando, nos cautivó. Realmente es una obra que te invita no solamente a confiar en ti, a confiar en Dios, a creer en Él, sino también a expulsar aquello que llevamos dentro, porque en ocasiones creo que eso que no sacamos nos empieza a debilitar, nos empieza a entristecer y puede que empecemos a caer en una fuerte depresión. Pero bueno, antes de hacerte las preguntas, me gustaría que le dijeras al público de Alma de Letras Editorial. Yo ya leí tu semblanza, una breve semblanza, pero con tus propias palabras, ¿cómo tú te definirías? Yo pienso que en este tiempo y en el tiempo atrás, la diferencia mía de lo que sufrí cuando no tenía a Dios y de lo que soy ahora, conociendo a Dios, es lo que soy ahora. Yo se lo debo a Dios, porque si Él no hubiera estado y no hubiera tenido misericordia de mi vida, la verdad no estuviera aquí hablando contigo. Y como te dije al principio, yo le doy la gloria y la honra a Dios, que Él me ha dado una segunda oportunidad. Y cuando yo oré en aquel tiempo para que Él me sanara, yo dije que yo iba a hablar todo el tiempo de Él, y eso es lo que estoy haciendo. Hablar y hablar de Él, de lo poderoso, de lo sanador y de lo sobrenatural que es Dios en mi vida. Ok, qué interesante. María Delmy, tu historia comienza incluso antes de nacer, por lo que relatas en tu obra, con un grito silencioso de ser amada. ¿Cómo fue para ti abrir esa herida al escribirla? Fue muy, en el tiempo que lo hice, fue muy doloroso para mí, pero cuando tú llegas a los pies de Dios y sabes que tal vez no estuviste en el pensamiento de tu padre, de tu madre, pero te encontrabas en el propósito de Dios, fue para mí sanador y liberador. Ok.
de alguna manera asentiste, ¿no? Aceptaste todo el proceso que se llevó. Sí, definitivamente conocer a Dios me llevó a perdonar a mi papá, a mi mamá y a toda la gente que me había hecho daño. Pero solo cuando tú tienes un encuentro sobrenatural con Dios, tú puedes perdonar. Ok, una pregunta ahí. Anteriormente de que tú empezaras a escribir y todo esto, ¿habías llevado terapia? No. No, no, todo lo que yo escribí en el libro, yo hice en aquel tiempo, yo hice se llamaba el taller de sanidad interior. Ok, Fue ahí donde yo tuve el primer encuentro con Dios, donde pude sanar, donde pude exponer, pude sacar todo lo que había pasado en mi vida desde antes de nacer hasta el tiempo que hice ese taller. Para mí fue liberador y sanador, como te digo, pero solo fue cuando tuve un encuentro con Dios. Una cosa es decir, yo conozco a Dios o yo he escuchado de Dios, pero otra cosa es mirarlo y que seas tú parte, porque lo que yo he vivido no lo he leído y no lo he visto en YouTube, yo tengo marcas, ok. marcas, sí, Tú misma, aparte del testimonio del libro, tú misma eres como la herramienta, como el testimonio, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? sí, yo soy la vasija que él tomó en sus manos y pudo transformar, pudo hacer ese arte en mí. Ok. ¿Cuál fue el punto de quiebre en el que decidiste que este testimonio debía convertirse en un libro? Um, yo siempre he pensado, por todo lo que he vivido, que, que cada cosa que uno vive es para exponerla y para ayudar a las personas. Eh, el proceso, todo lo que yo pasé, yo siempre pensé que en el tiempo que yo no conocía a Dios el diablo te pone como que tú tengas vergüenza por lo que has pasado. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sabes que cada cosa que tú has vivido desde antes de nacer y hasta hoy, todo Dios lo transforma, porque la palabra dice que cuando tú eres un hijo, aunque sea lo malo, va a traer algo bueno, si estamos en las manos de Dios. Entonces, cuando yo pasé por todo eso y estamos levantando una iglesia y cuando he visto muchas mujeres, muchos hombres partidos en mil pedazos y escuchando el mismo testimonio de que yo he pasado o más duro de lo que yo he pasado, pues yo dije, yo tengo que contar mi testimonio y mi testimonio tiene que ser de ayuda para alguien. Si le puedo ayudar a una persona, pues yo soy bendecida. Ay, qué bueno. Eso habla muy bien de ti. Y nuevamente, para las personitas que nos están viendo ahí en Alma de Letras Editorial, en la página de Alma de Letras Editorial, ayúdennos a compartir esta entrevista para que más personas conozcan, tanto conozcan la marca de Alma de Letras Editorial, como conozcan el libro de Tu arte en mí, de la escritora y pastora Delmi. Bien, continuemos. Viviste una infancia y una adolescencia muy duras, por lo que se relata en la obra, y me gustaría preguntarte, ¿cómo fue ese primer momento en que sentiste que Dios estaba realmente contigo? Siempre he sabido, no como lo conozco hoy, pero cuando estaba chiquita siempre supe que Dios estaba conmigo. Tal vez no lo pude sentir como lo siento hoy, pero siempre sentí que Dios puso las personas correctas para que yo siguiera el camino correcto. Ok, Y más cuando uno está chiquito, pues cuando no tiene la guía correcta, pues uno empieza a hacer cosas que no tiene que hacer, pero siempre sentí que cuando yo acudía a las personas, siempre sentí que me dieron un consejo bueno y querían algo bueno para mí.
pero sé que venía de Dios. Sí. En varios momentos de tu vida estuviste al borde de la desaparición, como ente, como persona. ¿Sientes que cada una de estas situaciones eran parte del llamado de Dios que tenía para ti? Sí, ¿Por qué? ahora yo lo sé que sí, cada cosa, como te dije, tal vez en el plan de mi padre y mi madre no me encontraba, pero sí estaba en el propósito y sigo estando en el propósito de Dios. Entonces, cuando tú tienes esa visión que tú estás en el propósito de Dios, todo lo que tú pasas, sea bueno, sea malo, es Dios poniéndolo en tu vida para que tú seas ese diamante que Él ha querido formar hasta este tiempo, porque yo sé que yo soy un diamante. Por eso yo le puse mi libro Tu arte en mí, porque yo sé que Él ha hecho arte en mi vida y Ok, lo sigue haciendo. ok. Dices que la falta de perdón es un veneno que tomamos. Eso lo relatas en tu obra. Ujú. Ahora bien, ¿cómo fue ese proceso interno para perdonar a tu padre, a tu madre y hasta quienes más te lastimaron? Am, ese es la falta de perdón. Uno piensa que le está haciendo daño a las personas que te hicieron daño, pero eso no es así. El único que se hace el daño es uno mismo, porque las personas ni siquiera saben que te han hecho el daño y tú lo llevas en tu corazón. Y esos daños hacemos cárceles espirituales donde nosotros mismos nos metemos y no sabemos cómo salir de ahí. Pero cuando tú conoces a Dios y tienes un encuentro con Dios, tú puedes perdonar, porque el perdón no es para la gente, el perdón es para ti mismo. Y eso es lo que la gente no sabe, que el Te pedir, liberas, que el ¿no? Una vez pidiendo perdón y perdonando, pues realmente te liberas. Liberas como esas cargas que llevabas arrastrando desde hace quién sabe cuánto tiempo. yo te quiero decir algo. A ver, Como persona, nunca vas a sentir perdonar, nunca, nunca, ok, porque los dolores son fuertes, son muy fuertes, pero en Dios tú decides perdonar. ¿Por qué tú decides perdonar? Porque el perdón no es para las personas, el perdón es para ti mismo, para que tú sigas viviendo la vida, porque si tú no perdonas, eso te estanca y estanca lo que Dios tiene para ti. de acuerdo. En tu libro, Tu arte en mí no solo es un título, es una declaración. ¿Qué significa para ti ese arte de Dios en tu vida? Si bien ya lo mencionaste al inicio, pero me gustaría que profundices un poco. Tu arte en mí Sí, nació de dolores profundos que yo he tenido en mi vida, desde que antes de nacer, en mi niñez y en mi juventud y aún de adulta, fueron dolores muy duros, muy duros que, que solo con un poder sobrenatural tú puedes perdonar todo ese dolor que tú traes arrastrando por mucho tiempo. Y por eso yo le puse Tu arte en mí, porque solo un Dios todopoderoso puede hacer, puede ser ese arte que Él ha hecho y sigue haciendo en mí. Y por eso le puse Tu arte en mí, porque yo siento que yo soy una vasija en las manos de Dios. Todavía soy una vasija, porque sigo aprendiendo. Soy una vasija que Él sigue moldeándome y en algún tiempo yo voy a tener su forma, la forma que Él quiere que yo tenga. de acuerdo. Eso que mencionaste me parece interesante en el sentido de que siempre estás aprendiendo. Creo que todos los seres humanos estamos en ese mismo plano de siempre aprender, al menos en mi caso. Me gusta aprender todos los días. Soy una persona que es curiosa y por esta curiosidad pues aprendo cada día, independientemente que nos dediquemos a esto, que todo el tiempo estemos relacionados con libros, con personas, pero siempre
ya sea de que platiques con alguien y que esa persona a lo mejor esté pensando de que no tiene nada que enseñarte, pero al final del día sí te enseña algo. O bien que alguien traiga algún dato interesante que tú no sepas. Entonces, creo que todos estamos en ese plano de siempre aprender, y por ahí decían que cuando dejas de aprender es cuando dejas de vivir. Bien, continuamos. El libro está lleno de milagros concretos, como la sanidad del cáncer, un tema bastante fuerte, o el nacimiento de tus hijos. Cuando lo leí, se me estaba desgarrando el alma. Ahora bien, ¿cómo aprendiste a confiar en lo sobrenatural cuando todo parecía imposible? Y utilizo esta palabra sobrenatural porque no es algo tangible, vaya. Yo he aprendido en estos casi 20 años que le sirvo a Dios, que no es lo que yo miro, que no es lo que yo, que no es lo que yo miro ni es lo que yo siento, sino lo que Dios puede hacer en mi vida. Por eso yo he aprendido en este tiempo a confiar en Dios, aunque yo me esté viendo que me voy al hoyo o que vea que mis hijos están pasando algo y se van al hoyo, yo sigo confiando en que no es lo que yo miro naturalmente, sino es lo que Dios puede hacer extravagantemente en la vida. Y Dios siempre se ha manifestado de una forma sobrenatural en mi vida y en mis hijos y en mi familia. Ok, cuando supongo, creo que tú, bueno, sí, dentro de tu semblanza dice que tú eres pastora. Cuando alguien se acerca de la religión que profesas, y te empieza a contar todos sus problemas, ¿tú qué es lo primero que le dices? O bueno, más bien, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué le dirías tú a alguien que esté escuchando esta entrevista? Alguien que en este momento esté pasando por problemas, que esté pasando por una situación difícil y que ya cree en Dios, porque creo que todos, en su mayoría, en algún momento de nuestra vida, le hemos hablado a Dios de alguna u otra manera, a nuestro modo, pero lo hemos hecho. Pero tú, en tus palabras, es el hecho de decir, confía en Él, pero ¿cómo se lo dirías? ¿O qué consejo le darías? Es muy duro porque los seres humanos estamos acostumbrados a lo que podemos ver y a lo que podemos tocar. Claro. Y a Dios no lo podemos tocar, pero sí lo podemos sentir. Entonces, cuando tú le dices a la gente que confíe en algo que no puede ver, es muy difícil para las personas, muy difícil para los seres humanos. Pero ahí donde entra la fe. Si tú tienes esto se basa cuando tú tienes una relación con Dios. ¿Qué es una relación con Dios? Es que tú te pares en la brecha y ores cada día y tú sientas que Dios está ahí, porque una cosa es hablar de Dios o decir yo soy una hija de Dios, pero otra cosa es sentirte hija. Es muy diferente decir yo conozco a Dios o decir yo soy hija o sentirte hija. Entonces, hay veces malinterpretamos todo, pero yo en este tiempo he aprendido de que así sean las cosas buenas que te pasen, las cosas malas que te pasen, todo para los hijos de Dios, todo va a obrar para bien, porque Dios tiene un propósito para ti y todo lo que Dios tiene para ti siempre va a ser mejor de lo que tú quieres para ti misma o para ti mismo. Y esa es la confianza. Esa es la confianza, como te acabo de decir. No es lo que mis ojos naturales están viendo, sino que lo que Dios a través de lo que no puedo ver, Dios está obrando. Aunque yo no pueda ver, Dios está obrando en mí. Y yo siempre lo he visto, que al final, que aunque yo me he sentido perdida, abandonada, decepcionada, Dios siempre se ha glorificado y ha traído la respuesta, ha traído ese amor, esa seguridad, esa intimidad con Él. Me ha hecho ser una mujer fuerte, una mujer valiente, una guerrera, una
mujer que nadie me ha podido detener. Desde que conocí a Dios, nadie, ni la muerte me ha podido detener, porque yo estoy con Dios. Y cuando estamos con Dios, ni la muerte, porque Dios resucitó resucitó cuando la gente pensó que Lázaro estaba muerto, pero él dijo, no, él no está muerto. Él lo vio. Dios y Jesús siempre vieron las cosas diferentes a como la vemos los seres humanos. Sí, por supuesto. Creo que diste en el punto, la clave de todo esto está en tener fe, ¿no? No podemos hacerle creer a alguien que en definitiva está cegado por sus propias creencias, por sus propias limitaciones. Creo que lo importante es eso, es tener fe. Fíjate, antes de continuar con la entrevista, me gustaría, para entrar un poco más en confianza, algo sobre mí. Anteriormente, o sea, yo no creía en Dios durante mucho tiempo de mi vida, pero nace mi hijo en el 2020, en plena pandemia, entonces tuvo complicaciones. Y después de mucho tiempo de jamás hablarle a Dios desde mi niñez, entonces le empecé a hablar a Dios. Fue la primera vez que me sentí desesperado porque ya ves que los hospitales estaban rodeados y pues yo quería a mi hijo, no quería perderlo. Entonces le hablé a Dios y créeme que sentí es algo inexplicable, porque sentí algo interno y algo algo bonito, no sé, como una esperanza. Y bueno, lloré esa ocasión, esa noche lloré. Al día siguiente mi hijo pues ya estaba mejor de salud, ya lo trajimos a la casa, estuvimos con él y todo. Y a partir de ahí empecé a creer en Dios y empecé a hablar con él todas las noches, independientemente si me va mal, si me va bien, siempre agradecer. Y hay algo que empecé a hacer en mi rutina que había olvidado hacerlo, que es decirle gracias por este día, todos los días, gracias por este día, y levantarme con mucha gratitud. Eso fue lo que a mí me ha ayudado a mantenerme de alguna forma como feliz. No sé, me siento más feliz desde que empecé a hacer eso, desde que empecé a agradecer, tanto para dormirme y decir gracias a Dios por estas bendiciones que me diste en este día, como para iniciar mi propio día. Pero todo inició así, todo inició con el nacimiento de mi hijo, pero cabe decirte que yo sí, desde niño tenía esta fe en Dios, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, la fui perdiendo hasta que nace mi hijo. Es interesante cómo funciona la fe. Definitivamente, igual a mí, pues cuando te dicen que tienes cáncer y tienes 3 meses de vida, pues con sola la palabra cáncer tú piensas que te vas a morir. Sí, es una palabra fuerte. Pero cuando tú sabes que tú tienes a tu Padre, que es más poderoso que la muerte, que Él tiene las palabras para resucitar muertos, pues no te puedo mentir que cuando me dijeron, pues soy ser humano y cuando me dijeron la noticia, pues me sentí en shock, pero después yo dije, no, yo tengo al doctor de doctores, porque yo voy a sentir miedo. Y entonces me metí en ayuno, me metí en oración y declaré que yo nunca recibí que yo tenía cáncer, porque cuando me lo dijeron yo no recibí eso, pero tuve que someterme, pero Dios me dio la victoria, porque yo no tuve que pasar por ninguna quimioterapia, por nada de eso. A mí Dios, yo en intimidad, Dios me sanó. Yo fui al doctor de doctores y él me dio la respuesta y él me sigue dando las respuestas aún ahora. Y por eso yo soy feliz, porque yo tengo un Padre poderoso, omnipotente, omnipresente, que Él está ahí, Él está aquí a la par mía, escuchando mi testimonio. Qué bueno, me da gusto esa confianza. Hasta uno se vuelve más seguro, ¿no? Porque sabes como que si alguien te respaldara. Qué bonito escucharte. A mí me surge algo. Ok, te escucho. A mí,
la seguridad que tengo ahora es porque he pasado muchas cosas muy dolorosas en mi vida. Primero, cuando tuve a mi hijo Kenneth, que me le diagnosticaron que iba a respirar por algo artificial. Cuando me dieron la noticia del cáncer y ya no iba a poder tener más hijos porque el cáncer era en la matriz. Y después tuve 2 hijas más. Para mí hoy hablar de Dios para mí es mi papá, es algo que nadie me lo puede quitar, y tener esa fe y esa convicción. Solo los tiempos malos han podido hacer que yo sepa que mi padre está ahí y que yo puedo confiar en él y que él va a estar ahí siempre para lo que yo necesite. Ok, qué interesante. Fíjate que admiro esa tenacidad que tienes en el cómo ves a tus hijos y cómo fue la transición de cada uno de ellos, ¿no? Porque en el momento de estar leyendo la obra, pues dices, wow, realmente se enfrentó con muchas, estaban en situaciones muy delicadas. En lo personal, por ejemplo, yo solamente tengo un hijo que fue lo que te acabo de comentar, que fue delicado, y a mí me da mucho miedo tener otro porque ya no quiero pasar por lo que pasé, porque sí fue un embarazo de alto riesgo y todo lo que conllevó. Afortunadamente está muy bien, no hay nada de qué preocuparse. Pero, ¿a qué voy con esto? En tu caso, ¿tú alguna vez cuando tuviste, por ejemplo, habías pasado por situaciones complicadas desde tu primer hija que te habían dicho de que no podías tenerla, algo así, ¿verdad? Algo así relata el libro. Y entonces, Sí. ¿cómo fue de que te animas al segundo y luego al tercero? O sea, digo, wow, es una tenacidad. Cuando tuve a mi hijo Kenneth todavía no conocía de Dios, Ok, pero, pero cuando lo iba a tener me dijeron que sus pulmones no estaban maduros y por eso él iba a quedar respirando por algo artificial. ok, Pero me paré en la brecha siempre como lo he hecho. Me paré en la brecha y yo le dije, Señor, si tú me lo vas a dar, yo sé que tú me lo vas a dar sano y que yo no creo lo que me están diciendo. Y tú tienes la última palabra, yo sé que tú tienes la última palabra. Pero cuando te dan los diagnósticos es es muy duro porque están hablando de tu hijo. Era mi primer hijo. Y pues tú lo único que quieres es que tu hijo salga bien, que esté sano, que comparta contigo, porque también estaban diciendo que se podía morir porque nació prematuro y todo eso. Y fue muy duro, pero yo siempre he creído que Dios tiene la última palabra en todo. Y esa es la fe que yo he tenido con todo. Saber ok. que Dios tiene la última palabra. ¿Cuál es en el momento de estar leyendo la obra, pues a mí me surgieron muchísimas emociones, tanto por lo que te acabo de comentar, como por otras situaciones que están muy fuertes dentro de la obra. Ahí para que las personas quienes estén viendo la entrevista se animen a adquirirlo. Lo pueden conseguir a través de Amazon. Ujú. Pero bien, me gustaría mucho preguntarte, eh, ¿cuál es el objetivo en el momento de escribir esta obra? Yo la podría entender de dos maneras y tú me dices si son las correctas. Uno, porque a ti te sirvió como catarsis, como forma de desahogo. Y dos, porque en el momento de estar contando este testimonio, de alguna manera estás invitando a las personas que hagan lo mismo y que también ellos, es como encontrar una esperanza. ¿Es así como viste el objetivo o tú tienes un objetivo? Me gustaría que me lo compartieras. El único objetivo que me llevó a mí a escribir Tu arte en mí es que la gente sepa que tenemos un Dios todopoderoso Ok, y que Él no está viendo los errores que nosotros cometemos, que Él está ahí, que Él está ahí y Él sigue estando ahí. Y Él sigue, dice que la palabra que cada mañana Él extiende la misericordia. Él no se acuerda de lo que hiciste el día pasado. Él extiende cada mañana la misericordia. Lo que me llevó a escribir Tu arte en mí es que
que la gente conozca que nosotros tenemos un Dios poderoso, que si nosotros le pedimos con fe, le pedimos con fe y fe y fe, Dios está ahí para resolverte cualquier situación. Para Dios no hay nada imposible, nada. Si tú crees en Él y tienes una relación con Él, para Dios no hay nada imposible. Así sea la muerte, para Dios todo es posible. Ok. Hay un capítulo muy poderoso sobre la sanidad del alma. ¿Qué le dirías a alguien que siente que ya no puede más con sus heridas emocionales? Me gustaría hablarle a esas mujeres, a esos hombres, a esos jóvenes que tienen su alma llena de heridas. Yo estuve ahí partida en 1000 pedazos, sintiéndome sola, abandonada, con depresión, con ansiedad. Pero cuando tú conoces a Dios, todo eso se va. Todo eso se va. No puedo mentir que eso se va rápido. No, todo es un proceso. Todo es un Claro, proceso. Todo es un proceso de poco a poco. Porque yo no puedo decir que soy la mujer de hace 10 años o la mujer de hace 15 años. Yo no. Porque han venido pasando situaciones que cada vez tú vas agarrando más sabiduría, más entendimiento, más esa confianza de saber que Dios está contigo, de que va a estar siempre ahí contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hecho. Dios te sigue amando, Dios te sigue esperando, Dios te perdona cualquier cosa que tú hayas hecho, por muy malo que tú pienses que tan grande que hayas hecho malo, que Dios no te pueda perdonar. Pero si nosotros leemos la escritura, Dios ha sido siempre misericordioso, aún con las personas que lo traicionaron, con las personas que lo llevaron a la cruz. Las últimas palabras de él fue: yo los perdono, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, si nosotros llegamos a tener esa intimidad, esa conexión con Dios, Dios puede hacer todo. Sanar heridas, salvarte, sanarte, restaurarte, amarte, cuidarte. Dios es todo para mí. ok. ¿Desde los cuántos años tienes esta convicción, esta fe tan grande? O sea, porque dijiste que existía un antes y un después. Entonces, ¿hace cuántos años tienes esta fe? Te puedo decir que esta seguridad que tengo ahora ha venido surgiendo de cada cosa mala que me ha pasado y de ver la manifestación poderosa y extravagante que siempre Dios ha tenido sobre mi vida. Ese ha sido un proceso, porque esta seguridad no la he tenido de un día para otro, sino ver cada cosa que me ha pasado mala y que yo he ido a sus pies y le he dicho: ayúdame, papá. Y él ha estado ahí. Eso ha sido un proceso de ver cada cosa mala que me ha pasado y de ir yo a la intimidad con él. Y él, yo he visto, yo soy testiga de lo poderoso, de lo majestuoso y de lo que Dios puede hacer si tú te conectas con él. Ok, mira, dentro del libro tocas temas bastante fuertes de que te han sucedido. Muchas mujeres han vivido historias como la tuya, pero no se atreven a hablar. ¿Qué les dirías a aquellas que aún callan por miedo o por vergüenza? Yo sé que tú estás hablando de las violaciones, pero como No quería decirlo así, pero ya que tú tocas el tema, sí. es ok, está bien. Yo quiero decirles a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, que no se callen, que eso son cárceles que los mismos violadores te ponen para que tú te calles y no digas nada. Habla, habla, habla,
no tengas miedo, habla y saca lo que tienes en y si tienes, y si tienes a alguien que tú puedas tener confianza, háblalo y dilo. Yo me tardé muchos años. A mí me pasó a los 6 años y yo lo vine a decir ya cuando ya tenía mi primer hijo. 6 años, wow, qué fuerte, qué triste y Entonces, qué fuerte. ajá, y me tuve que callar todo eso porque me dijeron que iban a matar a mi papá y a mi mamá. Ok, Entonces, lo tuve que callar para salvarle la vida a mis padres. En aquel tiempo pensé yo, pero pues después cuando crecí supe que era un chantaje, pero, pero fue muy lindo podérselo expresar. Yo no lo hice con personas, yo lo hice con Dios. Y ok. liberarte con Dios para mí es lo máximo. Que tú te desnudes con Dios y tú puedas decirle lo que te está pasando, lo que te duele, lo que te hicieron. Dios, Dios es omnipresente, Él está en todos los lugares. En todos los lugares, él supo cómo pasó, él supo qué hicieron, qué no hicieron, y para él no hay nada imposible. Entonces, siempre dejé la justicia en las manos de Dios y Dios siempre me ha sorprendido. Ok. Bueno, vamos a retrocedernos un poco para salirnos un poquito de este tema, porque sí es bastante fuerte. Pero me gustaría mucho preguntarte, tengo entendido de que tú eres originaria de Honduras, ¿verdad? No, del Salvador. Ah, perdón, de El Salvador. Entonces, en El Salvador, tanto, bueno, sigue siendo Centroamérica, y en esos años, ahorita ya la situación está muy controlada, pero en esos años existía lo que era toda la violencia, todo lo de las pandillas y todo esto. Y tú, dentro de tu obra mencionas que fuiste docente, que fuiste maestra, que ejerciste muchos años. ¿Cómo fue esa batalla, digamos, interna en lo que veías en la sociedad y en la convicción que tú querías ser docente, o sea, ayudar a niños, jóvenes en la escuela? Para mí, yo siempre he tenido algo muy especial con los niños. Y en mi corazón, por todo lo que pasamos, que yo vengo de una familia humilde, que tuvimos muchas necesidades. Entonces yo siempre quise ser maestra para ayudar a esos niños que venían de la misma forma como yo, que estuvimos abandonados, y ni siquiera porque sí teníamos nuestros padres, pero nuestros padres tenían muy poco, pero con ese poco nos levantaron. Entonces yo quería escribir una historia diferente, donde yo pudiera llevar, Eso, ayuda, donde yo pudiera llevar que también los niños pudieran estudiar, pudieran sacar sus carreras y de saber de que pues yo era un modelo a seguir, porque yo también venía de padres que no tenían mucho, pero cuando uno tiene la actitud correcta, las motivaciones correctas y ser siempre guiados por Dios, tú vas a tener lo que tú quieres. sí. Oye, ahí tocas un tema bastante importante. Mencionas que tus padres venían de bajos recursos y por lo tanto tú también, ¿no? Pero, ¿cómo fue que te motivaste? O sea, ¿a quién viste? ¿A quién admiraste? Porque por lo regular cuando uno hace cosas, cuando es niño o cuando es adolescente, lo hace por imitación. Ve ya sea su artista favorito, ya sea el vecino, ya sea la tía, al amigo que son profesionistas, y es ahí donde uno dice, yo también, ves a esa imagen y dices, yo también quiero ser como esa persona. ¿Tú en quién viste
Yo tuve un ejemplo que fue mi madre. Ok, Mi madre, ok. mi madre no supo leer ni escribir, pero mi madre siempre me llevó a querer más. Ella siempre me decía, Delmi, yo no aprendí a leer y escribir, pero tú sí vas a aprender a leer y escribir. Delmi, Ah, mira. tú vas a llegar más lejos que yo. Delmi, ella siempre estuvo, aunque por un tiempo pues fue todo lo contrario, pero después ella siempre, él fue mi modelo. Ella se casó a los 13 años y yo vi a esa mujer siempre fuerte, valiente, eh, eh, que se esforzaba por todo. Ella se quitaba el plato y nos daba a nosotros y era una cosa extravagante con ella. Mi madre fue mi mejor modelo. Mi mamá fue alguien que te inspiraba en tu vida. Nosotros trabajamos desde muy chiquitos junto con ella. A ella no la detenía nadie y ella no era creyente como lo soy yo ahora, pero ella siempre me decía, Delmi, porque ella era católica, me decía, Delmi, tú tienes que confiar en Dios. Delmi, todo lo que tú hagas, pídele dirección a Dios. Delmi, todo. Mi madre fue todo para mí, todo, todo. Fue ese modelo, fue esa guía, ver esa mujer que también a ella le dio cáncer y ver esa mujer tan fuerte, tan valiente, que nada la podía destruir y verla siempre, aunque a ella le pasaron también muchas cosas muy malas, pero ella Sí, son siempre cosas tuvo, que se repiten, ¿no? Son sí, como los patrones que se son van repitiendo. como maldiciones generacionales. Exactamente. Pero Oye, yo siempre vi sí, una te escucho. mujer, yo siempre vi una mujer valiente, una guerrera 100%. Ok, me gustaría mucho entrar en el ámbito literario y me surge en todo esto que estás comentando. ¿Cuál fue el primer libro que llegó a tus manos? El primer libro que yo tuve que hacer, porque para cuando me gradué de maestra, uno hace un trabajo. El primer libro Ok, que tal vez no fue ni un libro, sino que un trabajo que yo tuve que hacer, que yo lo hice y que le puse un grito en el silencio, porque yo tuve que hablar de los abortos. ok. Y eso impactó mucho mi vida. El leer todas las estadísticas, meterme en todo eso del aborto para poderlo yo exponer, para poderme graduar de maestra, eso impactó mi vida. Impactó tanto mi vida el meterme en ese tópico que yo no volví a ser la misma mujer. Y por eso yo decidí escribir una historia diferente de mí primero y llevar esa historia diferente hacia mis generaciones. Ok. Eh, ¿Y cuál fue, o sea, por lo regular, por ejemplo, al menos en estas nuevas generaciones que estamos teniendo, es leer cuentos a los niños? A mí tampoco me leyeron cuentos, pero hacían algo muy interesante. Sí, lo hacían sin que ellos supieran de que eso estaba alimentando mi cerebro, mi cabeza, que era, yo crecí con mi abuela, entonces mi abuela colocaba la radio y en la radio ponían ahí cuentos de Juan Rulfo, por ejemplo. Entonces todo eso como que fue alimentando mi imaginación. Ahora te pregunto a ti, cuando eras niña, si alguien te lee, porque también hay personas de que se acercan los abuelos o algún vecino y empieza a contar historias y eso ayuda mucho a la imaginación de un niño. ¿A ti te sucedió algo así? O sea, ya sea de que tus padres o tus abuelos, familiares, etcétera, nada. Yo no tuve el privilegio que nadie me leyera, pero como te digo que yo me crecí a la par de mi mamá, yo lo único que hacía era levantarme con ella, salir al campo a engordar gallinas, a engordar cerdos,
a estar a la par de ella, pero yo era feliz con eso. Ella me enseñó a trabajar, me enseñó a ser una mujer digna, una mujer de principios, la mujer que soy hoy. Dios y mi madre me enseñaron a ser la mujer que soy hoy. Ok, qué bueno que haya funcionado como ejemplo, ¿no? Que haya servido como ejemplo y que haya funcionado. Para las personitas que están viendo la entrevista, si te dijeran, ¿por qué tengo que leer tu obra? ¿Qué les dirías? En mi libro, Tu arte en mí, hay muchas perlas y lo que yo quiero que te lleves en tu corazón, que lo que yo he escrito no lo he visto en YouTube ni lo he leído. Tengo cicatrices. Ok, qué interesante. Espero y las personitas se animen a adquirirlo. Como ya saben, lo pueden conseguir a través de Amazon. Les va a llegar hasta la puerta de su casa. Y bien, ya estamos a unos cuantos minutos de finalizar la entrevista. Me gustaría realizarte esta pregunta. Si alguien que hoy nos escucha está al borde de la extinción o pensando en su propia extinción, no quiero usar la palabra fuerte para que no nos vayan a censurar el en vivo cuando lo transmitamos. Como tú estuviste alguna vez, ¿qué palabras saldrían hoy desde tu corazón para esa persona? ¿Qué palabras de aliento le dirías? Lo único que yo les podría decir es que Dios es real. Que Dios es real. Que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hiciste, lo que estás haciendo. Para Dios no es importante cómo tú te caes, sino cómo te levantas. Ok. Espero y ahí las personitas lo tomen estas palabras, tomen todos estos consejos y sobre todo también los invito a que hagan catarsis. Creo que ahí la autora a lo mejor no quiso decirlo, pero en el momento, como lo mencioné, en el momento de estar leyendo la obra, como que te invita a eso, te invita a que tú también te desahogues, porque todo el mundo tiene una historia, todo el mundo puede contar una historia. Y si te sirve como para expulsar todo aquello que llevas dentro, los invito también a que ustedes lo hagan, a que ustedes se animen, no necesariamente para convertirse en un escritor, no necesariamente para convertirse en un bestseller, no para nada, sino para sanarse. Es parte de una terapia. Y si tienen la oportunidad de ir a un psicólogo, adelante, háganlo. Pero muchas personas en Latinoamérica trabajamos constantemente y el poco tiempo que nos queda libre es el tiempo que lo usamos para el ocio, para el entretenimiento. Y obviamente me pongo a pensar en ellos y también en el recurso económico. Ir a un psicólogo es bastante caro. Entonces no tienen esa posibilidad y los entiendo. Pero entonces ahí es donde entra la escritura. Ahí es donde entra la escritura en cuestión de catarsis. Se pueden desahogar. Un papel no te va a juzgar. Ya si con el paso del tiempo te estás dando cuenta que escribes bien, que tienes historias que contar, entonces ya puedes llevar talleres en el cual te enseñen cómo redactar ciertos textos. Y bueno, una vez que tengan todo eso, aquí está la casa editorial Alma de Letras, en el cual nosotros somos el fundador y el director, y los invito a que lo hagan. Y si tienen que publicar, me gustaría muchísimo que lo hicieran con nosotros. Bien, para despedirnos, ¿hay algo que te gustaría agregar? Solo que muy pronto van a volver a saber de mí. Estoy escribiendo otro libro y ustedes van a ser los primeros en saber el nombre y lo haré contigo también. Para mí, muchas gracias. Para mí, Alma de Letras ha sido una bonita experiencia que ha pasado en mi vida y se lo recomiendo. Le recomiendo Alma de Letras. Ha sido una experiencia muy bonita. Son personas responsables, capaces en todo lo que hacen. Muchas gracias. De verdad, le agradezco sus palabras. Esto sirve mucho para que las personas depositen su confianza en nosotros, porque luego nos ven más jóvenes y dicen, ay, ¿será que sí lo van a poder hacer? Pero no, ya hemos trabajado con muchos autores en
Nosotros somos del estado de Chiapas, en México, pero hemos trabajado en toda la República Mexicana y en otros países, como por ejemplo Guatemala, Colombia, Honduras, contigo en El Salvador, aunque vives en Estados Unidos, y mucha gente de Estados Unidos, pero que son latinos. Entonces, para nosotros es fabuloso poder trabajar con nuestra propia gente, ¿no? Con gente latinoamericana y que se suma a este proyecto, que se suma a que día a día siga creciendo. Bien, muchísimas gracias, María Delmy, por tu voz, por tu valor y por dejarnos ver cómo Dios transforma, incluso las historias más duras, en testimonio y esperanza. En puntos suspensivos, que estamos dentro de Alma de Letras Editorial, creemos que siempre hay más de qué hablar, pero hoy también recordamos que siempre hay más que sanar. Si tú que nos escuchas, querida persona que está viendo esto, sientes que ya no puedes más, tal vez este sea un llamado. Hay un arte que puede obrar también en ti, así que te invito a escribir. Muchísimas gracias. Sigan, por favor, a la escritora ahí en sus redes sociales. Le voy a pedir para que yo lo pueda compartir aquí en los comentarios. Así como también compartan esta transmisión en vivo, Alma de Letras Editorial, compártanlo. Si tienen algún libro, alguna historia que contar, se pueden contactar conmigo al 967-932-42 y con muchísimo gusto los estaremos atendiendo. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias, María Delmy. ¿Algunas palabras? Para decirles, mi libro tiene muchas perlas donde ustedes pueden agarrarlo como ayuda para poder sanar y cicatrizar las heridas. Así es, los invitamos a adquirirlo dentro de esta transmisión. En los comentarios voy a estar dejando el link de este libro maravilloso, Tu Arte en Mí, que lo pueden conseguir a través de Amazon para todo el mundo, a excepción de 2 países, y no es por cuestión de nosotros, es por cuestión de las políticas del país, que es Venezuela y Cuba, que no llega el libro para allá, pero a excepción de todos los demás países, sí llega sin ningún problema, tanto España, toda Latinoamérica y todo lo que es Estados Unidos y todo por allá. Así que los invitamos a adquirirlo y por mi parte sería todo. Me despido. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Bye. Bye. Bye.